tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos que día a día buscan en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad de El Cafetín, tu programa apologético número 1. Gracias, Padre, porque toda la gloria te pertenece a ti. Unge nuestros labios para que sean palabras no nuestras, sino tuyas, Señor, para la edificación de tu santa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 85. Damos gracias y a todos ustedes que día a día abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre, ¿verdad? Y se expanda a sus amigos, familiares y sus seres queridos. Y le damos gracias por eso. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy es muy importante, pastor. Como todos los temas del cafetín, de la antesala, las prédicas, todo, ¿verdad? Nos pueden buscar también en nuestra biblioteca cibernética que tenemos allí para ustedes. Esto es preparado por el de allá arriba, no por nosotros, por el de allá arriba, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Ahora, el tema de hoy, pastor, el tema de hoy es poderosísimo. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Bueno, este tema es muy importante y lo vamos a hablar, ¿verdad? Quédese con nosotros para que usted vea este cafetín y usted pueda discernir lo que nosotros hablamos. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema lo tenemos que hablar porque somos un ministerio apologético donde defendemos la palabra de Dios y hemos visto muchos errores que hoy en día que la gente no sabe qué sucede cuando alguien, un hijo de Dios peca, ¿verdad? No estamos hablando de otra cosa más que de hijos de Dios, ¿verdad? Porque piensan que se pierde la salvación, que ya pierden su santidad, que el Espíritu Santo se le sale de él y muchas cosas porque hay una teología muy barata estos días y nosotros tenemos que respaldar la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios y hablar de la seguridad eterna de Dios y la seguridad de Dios que tiene en cada uno de nosotros como cristianos. Exactamente. Pastor, aquí haciendo un paréntesis, porque hay dos tendencias, pastor, ¿verdad? Está la tendencia de que dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, y hay otra que dice eso, o sea, la del pecado, cómo un cristiano puede pecar. Claro que sí, ¿verdad? Y eso es muy controversial el día de hoy, porque en primera, si tú eres sellado, escúchalo muy bien, si lo estás viendo a través de las redes sociales, si tú eres sellado, tú tienes el Espíritu Santo, Dios te considera santo, entonces tú vas a ver a Dios. Él se va a encargar de limpiarte y de darte un cuerpo glorioso para que cuando llegues a Él estés en la presencia de Él, porque no somos salvos por obras. Y la otra tendencia, pastor, es, ya estoy santo, ya el Señor me escogió, ya tengo licencia para pecar. Sí, también hay la gente que toma una excusa como decir, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, yo peco, hago lo que quiera, pero está muy equivocado. Aquel que es salvo realmente no tiene esa clase de pensamientos corruptos. Ok, y eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Pastor, ¿podemos perder la salvación si un verdadero creyente peca o falla? Claro que no, ¿verdad? Porque la Biblia establece que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Pasados, presentes, futuros. Nos dio una redención, se llama una redención. Una redención quiere decir que aunque el pecado more en nuestro cuerpo, nosotros ya no tenemos esa enfermedad. También existe la redención cuando alguien tiene cáncer, entonces le quitan el cáncer con quimioterapia y cada año va a chequearse con el doctor y dice su cáncer está redimido, o sea, su cáncer sigue ahí pero no activo. Así nosotros Dios ya nos ve limpios. ¿Por qué? Pero nadie, ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede perder su salvación si comete cualquier pecado. Ok, pastor.
Entonces, ni muy ni tan. Claro, ni muy tan. Claro que cuando nosotros pecamos tenemos consecuencias y muchas veces graves consecuencias y muchas veces su pecado puede pasar de generación a generación si usted no lo sabe. Ok, eso también es importante. Pero eso no tiene nada que ver con maldiciones generacionales, ¿verdad? No, son consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. De todas maneras, si quieren maldiciones generacionales, abajo tenemos el enlace. Pueden buscarlos ahí. Que eso no tiene nada que ver con maldiciones generacionales. Es consecuencia del pecado, ¿correcto? Que es muy diferente. Claro. Ahora, pastor, estamos hablando de los cristianos que viven en el pecado, ¿verdad? Sino de los cristianos verdaderos. O sea, no estamos hablando del que peca así deliberadamente, sino estamos hablando de cristianos que son verdaderos, que cometen, ¿verdad?, un pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Sí, estamos hablando de ese tipo de personas, aquella persona que vive en pecado, ¿verdad? Que, por ejemplo, una pareja que no está casada y vive en fornicación y se congrega y pasan 2, 3, 4 años y no se casa, entonces esa persona se considera que vive en pecado o el pecado está enseñoreado, lo llama la palabra de Dios. Enseñorear quiere decir que aún son esclavos del pecado. Por ejemplo, sigue tomando, sigue fumando, sigue teniendo vicios, sigue viendo pornografía, sigue haciendo muchas cosas, vive en pecado y obviamente estas personas no tienen al Espíritu Santo. Ahora, pastor, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te va a redarguir, vas a cambiar tarde o temprano. Ok. Pastor, hay cristianos que viven en pecado que están enseñoreados. Ya usted más o menos explicó algo ahorita de eso. Sí, ¿no? bueno, no hay cristianos que tengan un pecado enseñoreado. Hay falsos cristianos que tienen un pecado enseñoreado, ¿me explico? Es una muy buena pregunta, porque dicen, bueno, pues él es cristiano y vive así, o hace esto, o fuma y toma, o se droga, o ve pornografía, o hace el otro, o le puso el cuerno a su esposa, entonces y lo hace así a menudamente, entonces esa persona no es salva. O roba, o roba, o hace fraude, o cualquier cosa. Hay muchos pecados, o miente, ¿verdad? Hay personas que conocemos nosotros desgraciadamente que son mitómanas. Mitómanas quiere decir que les gusta mentir con facilidad y se les hace normal hacerlo. Entonces esas personas obviamente que no tienen el Espíritu Santo, porque tú cuando eres comprado con la sangre preciosa de Cristo y el Espíritu Santo te sella, la Biblia dice que comienza la buena obra, la va a perfeccionar y te va a ir limpiando poco a poco y te va a dar ese querer como el hacer para hacerlo. Entonces una persona que no tiene ese querer como el hacer, ni se está limpiando, ni está cambiando, obviamente no es un hijo de Dios o no está sellado con el Espíritu Santo. Exactamente. Ya regresamos con ustedes. Áreas cercanas aquí alrededor de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros estudios. Estamos ubicados en el centro de esta ciudad, en el 10 Main Street. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, donde tenemos clases de teología gratis también, y los domingos a las 11 el servicio general. Pero también queremos que nos ayude con su ferviente oración para que esta palabra de gloria, esta sana doctrina, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra. No les pedimos su dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que este ministerio pueda muchos alcanzar la buena palabra de Dios. Ahora, pastor, vamos a volver al tema, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Bueno, dice, suceden 3 aspectos muy importantes cuando un hijo de Dios falla o peca. Nada deliberadamente, quizás lo hizo sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, pero lo hizo. Pasan 3 cosas. Número 1, pierde, lo vamos a poner aquí en la pizarra, pierde su comunión. Número 2, Dios te disciplina. Y número 3, si tú no entiendes la 1 y la 2, quizás Dios te lleve al cielo.
Exacto. para que ya no estés tú pecando aquí en la tierra deliberadamente y siendo un mal ejemplo para otros. Ah, tremendo, pastor. Pero agarren esa perla, agárrenla, porque de verdad es un tema muy controversial que muchas iglesias... Claro, no te si lo van a usted ve, decir. por ejemplo, un cristiano que se muere, no porque estaba en pecado, quizás Dios ya lo quería allá arriba, ¿verdad? Pero si conoces tú uno que se decía cristiano, que estaba pequi, no cambiaba, como dice en Corintios, ¿verdad? Que lo entregamos a Satanás, Ujú. porque Dios puede entregar a las personas a Satanás para que te zarandee, porque no entendiste. Entonces, ese tipo de personas sí se lo pueden llevar, ¿verdad? Porque entonces vemos que hubo un problema antes, pero si también Dios puede llevar a un santo, porque Él tiene el control de quién se lleva y quién no, ¿verdad? Porque no podemos juzgar porque se lo llevaron antes, es porque estaba en pecado, ¿no? Sí, porque también está esa parte, pues. Ay, tuvo ese accidente porque estaba en pecado. Le está pasando esto porque está en pecado. Bueno, si es un hijo de Dios, todas las cosas pasan para bien, sí, Ujú. y se va al cielo. Pero si no es un hijo de Dios, pues vemos que tenía un récord, ¿verdad? O tenía un testimonio malo. Entonces, si alguien tiene un testimonio malo y obviamente y era un cristiano y se lo lleva a Dios, pues obviamente pues ya no lo quería Dios aquí porque no entendió, porque era un hijo de desobediencia y se lo tuvo que llevar. Pastor, ¿y qué nos dice 1 Corintios 1:9? Bueno, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es el primer punto que vamos a ver, la comunión. Ok, pastor. Es importante esto. Cuando un cristiano peca, ¿pierde la comunión? Cuando un cristiano peca, ¿pierde la comunión? Claro que sí. ¿Cuántos pecados se requiere para que tú pierdas la comunión con Dios? Uno solamente. Y puede ser por un pensamiento malo, por cualquier cosa, por voltear a ver a una mujer, perdiste la comunión. Por ponerse bravo. Por ponerse bravo. Entonces es muy importante que tú tengas en consideración los tiempos de Dios, porque Dios es un Dios de orden, y aproveches el tiempo que tú estás a sola con Dios para que tú te reconcilies con Él, y otro para que abras la comunión con Él. Exactamente, o sea, si vas manejando así con tu carrito para llegar al trabajo, se te atraviesa alguien, ¡mira, pedazo! Ahí ya perdiste la comunión. Ya, ahí ya los ángeles se bajaron de tu carro. Ya la regaste, te dicen los ángeles, ya la regaste. No, pues los ángeles se bajan de tu carro porque quizás Dios haga que choques y no quieren estar ahí los ángeles. Ay, mi madre. Entonces, ojo pelado con lo que se está diciendo aquí, porque es muy importante este tema, pastor, porque de verdad, esto no lo tocan las iglesias. Claro que no. Es importante saber que la salvación no se pierde, número uno, pero sí hay consecuencias. Y uno lo que tiene que hacer entonces es, digamos, para buscar la solución de no cometer ese pecado, ¿correcto? Claro, tratar de mantenerse limpio. Exactamente, por eso es que dice que hay que limpiarse día a día, por eso es importante esta prédica o esta enseñanza, pastor. Pastor, ¿cómo nosotros podemos entonces restablecer nuestra comunión con el Señor? Bueno, nos dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces nosotros, si llegamos y le decimos, Dios, hicimos esto mal, ¿verdad? Cuando tú te vas a acostar en la noche, Dios, hice esto algo mal, yo cometí esto, yo pensé esto, yo he pecado contra ti, contra el cielo, si yo cometí algo que no te agradó, perdóname, porque nadie está libre de pecado. Entonces yo hoy no te pido perdón porque no pequé en todo el día, no sabemos si pecamos o no, porque las leyes de los estatutos de Dios son muy altos. Entonces tenemos que decir, Dios, a lo mejor pequé sin querer, queriendo, o no, inconscientemente, o con mi pensamiento, perdóname, y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿por qué Él es fiel y justo? ¿Por nuestra bonita cara? No, Él es fiel y justo por el pacto que hizo de sangre
en la cruz del Calvario, que Él nos prometió que nos iba a limpiar los pecados. Por eso nos vuelve a limpiar, porque Él es fiel a su pacto, Él es fiel a su palabra, Él es fiel al Evangelio. Entonces, Sí. no por nuestra bonita cara, no porque nosotros ya vamos más a la iglesia, no porque nosotros ya no nos decimos groserías, porque nosotros ya no rompemos ni un plato, no. Por el simple hecho que Él es fiel y justo por su pacto de Él. Entonces nosotros podemos restablecer la comunión confesando los pecados a Él y Él nos limpia de toda maldad. Es increíble, pastor, esto es lo que usted está diciendo, porque si buscamos Ezequiel 36:22, ahí sale algo que es similar a lo que usted está mencionando acá, y lo voy a leer así, rapidito. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Verdad? Aquí le está hablando a Israel, ¿no? En este caso, pero Israel había caído en pecado. Pero Él promete, aquí en Ezequiel, si leen ese pasaje 36, dice que Él los va a limpiar. Bueno, no hay nadie que Dios pueda curar sino por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Él. Exactamente, pero Él aquí le está diciéndole a Israel: yo te voy a limpiar, pero no porque tú seas bonito, ni porque tú seas la nación de Dios, no. Por mi nombre. Exactamente. O sea, por causa de mi nombre. Y es el mismo caso acá. Me hizo recordar esta palabra de esa de primera de Juan 1:9. Y es así. Dios nos limpia, no por ti ni por mí, no porque uno es bonito, uno es alto, uno es esto. No. Dios nos limpia por su nombre. Dios escogió a Israel no fue porque era el mejor país, no, sino porque Él les plació así. Le salió así: yo quiero este pueblo que es el más duro, es más idólatra, más esto, ese lo escogí yo, y chiquitico para que vean mi poder. Así mismo lo hizo, o sea, es increíble, o sea, es tremendo esta palabra, pastor. Me encanta de verdad, ¿verdad? Y la próxima pregunta es: pastor, ¿cómo podemos entonces restablecer nuestra comunión con Dios? Es orando entonces. Sí, ya la contestamos. Sí, es buscando la presencia. Es confesar los pecados a Dios, no al pastor, ojo, no a un cura, ojo, no a tu líder, ojo, no a tu máxima autoridad ahí en la iglesia, no, es a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores que agarran esas debilidades de ustedes y te esclavizan, te dicen qué es lo que tienes que hacer, y ya tienen tu pecado y te manipulan, ¿verdad, pastor? Claro que sí. O sea, bueno, nosotros no estamos ordenados a hacer eso. Exacto. Se enseñorean de ti a través de que tú le contaste tu pecado a esas personas, porque esas personas son humanas igual que nosotros. Como dice el pastor ahí en primera de Juan 1:9, Él vino a limpiarnos de toda maldad. Todos somos malos, ¿verdad, pastor? Claro que sí, no hay ni uno solo. Bueno. Exactamente. Pastor, entonces, ¿qué es lo más difícil de tener la comunión con Dios? Bueno, es difícil tener la comunión con Dios. Es muy difícil tener comunión con Dios porque al momento que nosotros pecamos rompemos la comunión. Por ejemplo, si tú te levantas en la mañana y no confesas tus pecados en la noche con Él, entonces tú no tienes comunión, tú te estás desprotegido, tú no tienes comunión con Él. O si tú confesas tus pecados y en la mañana lo buscas y Él derrama su gracia y derrama su protección, y a mediodía ya volviste a pecar, pues volviste a romper tu comunión. Dios es explícito en Él, porque Él es santo. Entonces, muchas veces de nada, si tú no te mantienes puro, de nada te sirve estar orando todo el día sin cesar. ¿Por qué? Porque no te va a escuchar. ¿Verdad? Pastor, ¿qué implica perder la comunión? Bueno, pues muchos dicen, bueno, pues ya Dios no me quiere escuchar mi oración, ya. No, como dije, tiene sus complicaciones. Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, tú pierdes tu cobertura, tú pierdes la gracia santificadora que Él derrama todos los días.
tú estás a la deriva. Y si tú vas en tu carro, los ángeles se bajan de tu carro. Entonces, muchas veces las personas tienen problemas y dicen, ay Dios, el diablo me tiene asoleado, que los ataques del enemigo. Bueno, pues porque tú has roto la comunión con Dios. Si tú tuvieras comunión con Dios, el diablo no se atreve ni a acercarte. Eso no lo entendemos, porque tenemos ese escudo de la fe. El escudo de la fe no nada más es creer todo lo que dice Dios. El escudo de la fe se mantiene con la fidelidad de Dios, con la fidelidad del soldado, que tú tengas esa comunión abierta con Él. Cuando esa comunión se apaga, por ejemplo, en la armadura de Dios, el soldado de Cristo pierde su comunicación, se le acabó su cobertura. Cualquier flechazo le puede entrar de Satanás. Ok, esto está muy, muy importante. Pastor, una pregunta que se me ocurrió ahorita aquí. Si yo peco, ¿los demonios entran en mí? No puede un demonio entrar en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero los demonios pueden influenciar en ti, o el mismo Dios te los puede mandar para que tú entiendas. Porque los demonios obedecen a Dios. Ok. Esa es otra perla ahí, agárrenla. Pastor, ¿cuántos pecados, verdad, tenemos que tener para que Dios nos discipline? Ahora vamos en la número 2. Ya vimos, la número 1 es perder la comunión. Número 2, Dios te disciplina. Bueno, eso varía, ¿verdad? ¿Cuántos pecados necesitas tener para que Dios te empiece a disciplinar? Porque estamos hablando de Hebreos 12:6, ¿verdad? Hebreos 12:6 nos dice que al que Dios ama, azota y disciplina, ¿verdad? No solamente le da con todo, ¿verdad? Entonces vemos que eso varía, depende del creyente, depende del Hijo de Dios. De la madurez que tenga. Porque al Señor ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Por eso mucha gente dice que es cristiano y no ora, no confiesa sus pecados y anda como la fresca lechuga, y Dios no lo disciplina porque pues es un bastardo. Vive en fornicación, ve pornografía, es un bastardo. Un verdadero hijo de Dios, Dios te disciplina, Dios te aprieta las tuercas de una u otra manera, pero eso varía en el interés que tiene el creyente en restaurar su comunión. Vamos a explicarlo más adelante. También, para aquellos que nos están viendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que lo puedan chequear ahí. Denle like para que estos algoritmos, ¿verdad?, vayan a otros sitios, ¿verdad? Suscríbase y denle a la campanita. Pastor, ¿nos podría explicar entonces cómo Dios nos lleva a la disciplina? Bueno, si por ejemplo tenemos un nuevo creyente, entonces él es nuevo, está en pañales espirituales, Dios le da más tiempo para que él empiece a escuchar la buena palabra, porque Dios nos disciplina primero como un padre, primero nos habla, ¿verdad? Ya después, si el hijo no entiende hablando, ¿qué pasa? Bueno, Te azota, te disciplina. Cuando dice azote en hebreos quiere decir un castigo físico, algo que te va a doler. Entonces Dios lo hace de diferentes maneras, ¿verdad? Si por ejemplo hay una persona que tiene un vicio, entonces está muy arraigado al vicio y sabe que ya no puede hacerlo porque es templo y morada del Espíritu Santo, y le pide fuerzas a Dios todos los días, y él trata, aunque no deje el vicio, Dios no lo disciplina porque él sigue tratando y sigue buscándolo. Entonces él trata de congregar más, trata de leer la Biblia más, trata de tener hábitos espirituales más. Entonces Dios se detiene en su disciplina física, ¿verdad? Porque él está todavía escuchando la palabra. Pero si la persona ya deja de escuchar la palabra, es otro cuento, ¿verdad? Eso es lo que debemos de entender. Primero nos habla a través de los pastores, de los ancianos, de los presbiteros, o como usted le quiera llamar, porque no hay nada más que existen dos posiciones ministeriales en la iglesia: el pastor y maestro, y el diácono, son dos. De ahí entonces Dios toma cartas en el asunto. Por eso varía de cuántos pecados va. La comunión sí, nada más se necesita un solo pecado para romper la comunión, pero la disciplina física ya depende del interés de si el cristiano se quiere restaurar o no.
Y Dios va viendo ese caminar, pastor, de ese cristiano. Ejemplo, vamos a suponer, jugaba la lotería, veía el horóscopo, todas estas cosas. Llega todo contaminado, por supuesto, a la iglesia, es normal, ¿verdad? Fumaba, pornografía, droga, y entra a la iglesia. Si Dios ve que hay un cambio, si Dios ve que hay una restauración. Que Dios vea que lo va limpiando, ¿sí me entiende? O sea, Dios es el que escudriña los corazones. Entonces, si era un estuche de monerías, como usted dice, ¿verdad? Que tenía un montón de problemitas, y aquí y acá, y que de casino, horóscopos y todo eso, entonces jugaba la cuija, infidelidad, entonces si Dios va viendo que tiene un proceso de limpieza y ya va arrepintiéndose. ¿Qué quiere decir arrepintiéndose? Por ejemplo, si jugaba la lotería, deja de jugar lotería. Entonces ya Dios ya le va dando más chance para disciplinarlo. Ok, o sea, Dios, depende. Pero acuérdense que el que está en disciplina no tiene ninguna clase de comunión. Okay. Porque ya cometió un pecado. Nada más se lleva un pecado para romper la comunión. Okay. Pero él sigue escuchándote. O sea, no te hace caso, pero te escucha. Él está viendo el interés de la persona. O sea, que también depende de uno, porque mucha gente le deja ese trabajo a Dios. Dios me limpia, Dios me limpia. Porque dice, ¿cómo que si me escuchan no es comunión? Comunión es que Dios te escuche y Dios haga algo. Dios te escuche y Dios haga algo. Eso es comunión. Pero Él te puede nada más escuchar, pero Él ve tu interés. Ok. Muy bueno esa parte. Entonces, pastor, entre más escuchemos la palabra de Dios, más nos sigue dando la oportunidad. Si tenemos algún pecado escondido, alguna noviecita por ahí, si usted está chateando con alguien, entonces sí, usted tiene más, Dios le está dando tiempo para ver que pero a veces Dios actúa de maneras extrañas. Por ejemplo, Dios saca a la luz cosas. Por ejemplo, el marido le es infiel a la mujer y se pone con el teléfono. Entonces Dios hace que la mujer descubra el teléfono para que se rompa ese matrimonio. Porque Dios es sabio, o sea, Dios le da donde le duele al otro. Exacto. Entonces, Dios es tan sabio que nos conoce a todos. Entonces, si tú haces algo mal, te aprieta las tuercas de ahí. Era donde más duele. Sí, donde más duele y donde más te cueste a ti, entonces muchas veces nos preguntamos por qué Dios. Uno, porque pues uno, estás en pecado, y dos, no quieres restaurarte. Hay un ejemplo muy bueno, pastor, que a mí me gusta, y es la vida de David, cuando deseó a Betsabé y hizo todas estas cosas. David escondido por atrás para que no pero le mandó al profeta y el profeta le dice, mira, le hace como una historia, y él dice, ese hombre tiene que morir. Bueno, ese hombre eres tú, le dice el profeta. Y ahí quedó así como que, ¿what? Por eso David comenzó a hacer conforme al corazón de Dios, porque se dio cuenta que sin Dios nada podía hacer. Entonces se acercó a él, se acercó a Dios. Entonces por eso Dios tuvo misericordia y no le quitó la vida a David. Sufrió consecuencias por el pecado, porque no quiere decir que si Dios te disciplina o restablece la comunión con Dios, no sigas teniendo consecuencias con el pecado, porque siempre las va a haber. Por eso se llevó a su hijo que iba a tener con Betsabé y destruyó la relación con Betsabé, y hasta sus hijos lo querían matar a David, porque hay graves consecuencias por el pecado. Entonces ese es uno de los mejores ejemplos, ¿verdad, pastor? Claro, por ejemplo, vemos una adolescente, una chica de 18, 19 años que ya está en la época de langa, y se va al bar y eso, y consigue un novio y se da el resbalón y sale embarazada. Entonces ella es cristiana y le pide perdón a Dios y se arrepiente, y Dios la perdona, pero el pecado sigue, porque va a ser madre soltera. Las consecuencias del pecado siguen. Tiene que trabajar, tiene que trabajar más, le va a interferir sus estudios. Entonces el pecado sigue, o sea, no porque ya cometí pecado, ya no, el pecado, hay consecuencias por el pecado. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos lejos del pecado. Exactamente, y por eso es que estamos haciendo este programa, para que ustedes, antes de si van a hacer algún pecado,
¿verdad? Huyan. Bueno, Como José, o la, como José. la piensen porque Sí. hay consecuencias graves. Exactamente. Entonces, wow, pastor, este tema muy bueno. Pastor, ¿qué pasa cuando se pierde la comunión? ¿Verdad? Y ya no te importa la disciplina. Bueno, ya cuando eso se llama en la Biblia no solamente el Descarado, dicen los cubanos. eso ya es descarado. Primero se pierde la comunión. Segundo, cuando ya te disciplinas se le llama en la Biblia hijo de desobediencia. Pero ya cuando ya no le importa la comunión, ¿verdad? Ya no quiere orar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere leer la palabra de Dios, y tú eres un verdadero cristiano y Dios te está llamando de una forma u otra, te disciplinó, te azotó, acabaste hasta en silla de rueda y tú sigues y sigues y sigues y no le haces caso a Dios, entonces Dios te lleva al cielo. Porque no quiere aquí un vaso de deshonra para el rey. O sea, le acorta el tiempo. Sí, te acuerdas que te lleva al cielo rápido. Allá necesito a alguien que me barra el cielo, entonces te lleva para arriba. Aquí Pero me imagino que será con un grado bajo. En cualquier grado, hermano, hay O sea, como ejemplo, perdone que lo interrumpa. Por lo menos el ladrón que estaba con Jesús, el que se arrepintió, ¿verdad? Tiene un grado, digamos, bajo porque no hizo nada, no trabajó para el Señor. No Oh, hizo, claro. Pero este va a bajar más abajo que ese ladrón. ¿Por qué? Porque este conoció la verdad y aún conociendo la verdad no quiso hacerla y bueno, me imagino que va a estar por debajo. Bueno, si Dios se lleva a alguien por disciplina, téngalo por seguro que lo va a disciplinar allá arriba también. Wow, Lo va a poner a hacer cosas. wow, increíble. Va a decirme, me lavas toda la ropa blanca de Los Ángeles. Al fin que son millones y millones. ¿No? Y tienen piedras preciosas y ahí... sí, Y me pules todo el piso, todo el mar de cristal lo quiero rechinando de O sea limpio. que sí, aquí no pasó mopa ni nada, allá sí lo va a pasar. Pero el tema es muy interesante, pastor, porque hay cristianos que ni siquiera sabían estas cosas. Y es importante. Pero eso. también hay hijos bastardos. O sea, si tú crees que eres hijo de Dios, pero tú pecas escondidas y no te pasa nada, entonces no eres ningún hijo de nadie, eres hijo del diablo. Exacto. Porque el bastardo Dios no lo disciplina, pero un hijo de Dios, Llega fuerte. cualquier cosa que hagas la apagas, créemelo, y Dios te va a moler y te va a hacer así sufrir y te va a hacer polvo y te va a quebrantar de una u otra manera, y si no entiendes te lleva. Entonces hay graves consecuencias por ser hijo de Dios, por ser comprado. Te compraron tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces muchas veces no comprendemos eso teológicamente, pero Dios no juega con eso. Exactamente. Echamos broma porque, bueno, es importante también relajarse un poco, pero el tema es muy serio, porque aquí trata precisamente el primer punto es que ningún cristiano verdadero, ojo, verdadero, va a perder la salvación, pero tampoco esto le va a dar licencia para que peque. Entonces, eso es que, como decirlo, balancearlo de esa manera. Y si está haciendo algo, ¿verdad? Tiene el tiempo de buscar al Señor y decirle, Señor, ya no más. Pastor, Claro. ahora, ¿qué le podemos decir a esas personas que no son cristianas, número uno, y que dicen, wow, las personas que son cristianas, que a lo mejor están cometiendo pecados, están viviendo a lo mejor en adulterio, fornicación, o no se han casado, son un matrimonio, o sea, son una pareja y no se han casado, o siguen diciendo mentiras, haciendo falsos testimonios, y son cristianos, digámoslo así, o aquellas personas que sí están pasando por esos momentos tan difíciles y no saben cómo lidiar, le han contado a un pastor, a un falso ministro, a un cura, y estos han tomado ventaja de eso y están ahorita viviendo su vida como esclavos porque contaron ese pecado. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Claro que sí, ¿verdad? Por eso es muy importante que usted ya comprendió este tema, que con un solo pecado se rompe la comunión. Por eso en Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque aquel que está limpio de pecado, pues Dios te escucha todo lo que tú le digas. Pero si tú tienes algún pecado, ya se amoló la cosa.
Pero eso es muy importante para que tú empieces a limpiarte y ser un templo. Acuérdese que en la casa del rey hay dos instrumentos, unos de honra y otros de deshonra. Entonces tenemos que ser esos instrumentos de honra, ¿verdad? ¿Y cómo puedes pertenecer a la familia de Dios? Creyendo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que tú pases a ser un hijo de Dios y seas sellado con el Espíritu Santo. Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25 y tenemos que tener fe en su preciosa sangre porque Él derramó su vida para darnos vida. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que cuando tú recibas al Espíritu Santo, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y tú vas a confesar todos tus pecados todos los días y tener esa comunión todos los días con Dios para que Él derrame su gracia santificadora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén, que Dios amén. los bendiga. Y pasa la voz.